Hola, apreciados estudiantes de mi campus virtual. Esta es la masterclass de Panorama del Antiguo Testamento. Les doy pues la más cordial bienvenida a esta masterclass y pues estoy que me empiezo, entonces empecemos a explicar de qué se trata el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento básicamente está compuesto por 39 escritos hebreos, desde Génesis hasta Malaquías. Esos escritos tardaron en construirse, en escribirse, aproximadamente del año 1400 al 400 antes de Cristo. Recordemos que para la división de las eras humanas, ¿sí? O la división histórica, nosotros tenemos el término AC y DC. AC para ilustrar antes de Cristo y DC para ilustrar después de Cristo. Esto es para los que creemos en Cristo, obviamente, porque para el resto del mundo que tienen otra orientación, la partición de la historia se diría antes de la era común y después de la era común. Esto es como un tipcito que debemos tener en cuenta. Bueno, la pregunta del millón que nos han hecho bastantes estudiantes nuevitos de teología es cómo fueron constituidos los libros y qué fue lo que se tuvo en cuenta para que unos sí y otros no entraran allí como en ese paquete. Entonces, para explicar eso tenemos que explicar el concepto de lo que es canonicidad, que es básicamente el derecho que tiene o que se le otorga a cada libro para pertenecer a esa colección de escritos sagrados. Estos libros fueron revisados, fueron medidos y fueron aprobados, y asimismo se les dio pues el lugar a cada uno dentro de la Biblia. La canonicidad de un libro sagrado siempre se da por sentada, ¿sí? Pero recordemos que los libros que están allí escritos en la Biblia han sido dados al hombre por inspiración divina y por revelación. Entonces, pues básicamente los criterios que fueron tenidos en cuenta, pues el fundamental es que estuvieran escritos en hebreo, que hubiera una aceptación general, o sea que se tomaba en cuenta el consenso de la comunidad judía, que realmente fuera verificable los hechos que estaban allí contemplados y que pues no perteneciera esto a ninguna fantasía ni ningún relato que haya sido de tipo leyenda. Que estos libros presentaran una autoridad sobre la vida de esta comunidad y que obviamente pudiera probarse, la antigüedad de ellos. Entonces, por un lado tenemos a los libros de la ley, que es conocidos normalmente como Pentateuco para nosotros, pero para el pueblo judío es conocido como la Torá. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llama la ley porque se cuenta la historia desde la creación, luego la posterior creación del hombre, luego la posterior creación de las civilizaciones y luego la posterior creación del pueblo judío, y las normas. Con cada sociedad que se cree, pues debe existir unas normas y unos reglamentos mínimos para que exista una convivencia. Solamente imaginémonos en un ejemplo puntual en la casa de cada uno, papá, mamá, sus hijos, y que pues no haya normas dentro de esta casa, y pues es una comunidad pequeña, ¿no? Pero ahora pensemos en millones y en multitudes. Se requiere que haya una organización para que pues obviamente la sociedad tenga una sana convivencia. Tenemos también los libros proféticos. Dentro de esos tenemos a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Acá en la literatura figuran como los profetas anteriores. También pues tenemos los profetas posteriores, que fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, y pues los profetas, los 12 profetas menores. Entonces a este compendio de profetas se le llama Neviín. Tenemos también otros escritos como por ejemplo Salmos, Proverbios, Job, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y a esta configuración de estos escritos se le llama Ketuvim. Bueno,
¿Qué básicamente nosotros encontramos que resaltar y de importancia en el Antiguo Testamento? Encontramos las culturas antiguas, cómo pues estas se desarrollaron y cómo de una u otra manera para ellas era importante preservar la cultura y las costumbres como tal de esas sociedades. Encontramos dentro del Antiguo Testamento civilizaciones como la egipcia, encontramos también la civilización babilónica, encontramos también a los sumerios, que pues fue una de las civilizaciones o comunidades más antiguas, así como los caldeos. Encontramos que dentro de estas civilizaciones teníamos diferentes idiomas por la consecuencia de la Torre de Babel, que también lo encontramos en el Génesis. Y pues básicamente encontramos geografía, encontramos aspectos culturales, políticos, religiosos, económicos, militares, pero también encontramos bastantes signos geográficos que nos hacen entender de una u otra manera todo el proceso y todo lo que volteó el pueblo de Israel, el pueblo judío, durante este periodo que fue el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de estas connotaciones culturales, lo primero que podemos notar es la escritura. Los israelitas pudieron haber tenido en un principio un sistema de jeroglíficos. Todos los alfabetos han sido relacionados con gesenios gramáticos del hebreo y caldeos que han estado en la base de obras similares que se han publicado en el último siglo, y con los fenicios, aunque algunos lo ponen en tela de juicio, pues del fenicio se derivaron el hebreo arcaico, del este el samaritano y luego el moderno hebreo cuadrado. Entonces encontramos pues una herramienta bastante importante que es la escritura, y en esta nos vamos a detener un poquito porque realmente ¿cuál es la importancia de la escritura? Si nosotros analizamos un poco, la única manera de transmitir conocimiento que tienen las sociedades y las civilizaciones es a través de la escritura. Entonces a un Dios, para recordarle al pueblo judío, pueblo hebreo, la importancia de los 10 mandamientos, de lo que él quería, de lo que esperaba de ese pueblo, lo escribió en tablas y lo escribió, digamos que con su puño y letra, por decirlo de una manera jocosa. Entonces es la forma de poder transmitir ese conocimiento, ese quehacer, esa cultura, esa idiosincrasia que tiene una comunidad, una sociedad, un pueblo, una nación. Entonces, algo que encontramos interesante de la cultura hebrea es pues obviamente su escritura, que es objeto de estudio aún en la actualidad. Luego encontramos el comercio. Nosotros vemos que esa primera mención se da pues cuando Abraham compra el campo a Efrón Eteo, hijo de Zoar, en Génesis 23, 3 al 20. En el versículo 16 se hace referencia a que Abraham pesó 400 ciclos de plata de buena ley, según lo había convenido. Canaán era una encrucijada de rutas mercantiles que unía a Mesopotamia con Egipto, y eso lo vemos en Génesis 37, 25 y al 28. Y Salomón controló esa ruta y sacaron enorme provecho. Los judíos exportaban trigo, miel, aceite, resina, entre otras cosas, y eso pues lo encontramos contemplado en Ezequiel 27, 17. Bueno, lo otro que pues resulta interesante es la moneda. Recordamos de una manera un poquito antropológica que el primer sistema financiero se dio a través del trueque, pero pues solo cuando nos organizamos y les dimos una representación, un valor, un peso a los productos, fue que realmente pudimos hablar de un desarrollo financiero. Como es el que tenemos ahora, pues eso no ha cambiado mucho.
Entonces, primitivamente el comercio se hacía por medio del trueque, que es lo que estamos hablando. El término del latín pecunia, que significa moneda, se deriva de pecus, lo que indica que el valor de las mercancías se medía originalmente por cabezas de ganado. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia el ciclo de plata, no era una moneda acuñada, sino eran 11.4 gramos de plata. ¿Sí? Ciclos de oro también nosotros vemos dentro de las escrituras. Bueno, lo otro que nosotros encontramos bien importante en el Antiguo Testamento es la ley, y de esto hablamos un poquito ya, pero detengámonos un momentico en esto. La ley es una norma de conducta impuesta por una autoridad competente. En este caso, cuando fue dada la ley a Moisés, la autoridad competente suprema es Dios mismo. Entonces sabemos que si fue dada la ley, fue dada la norma, también pues obviamente fue dado la sanción o el castigo, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos son la constitución del Estado. Y si nosotros analizamos esa ley y nosotros nos detenemos un poquito a pensarla, vemos que todas las normas de convivencia, de sana convivencia, están contempladas en los 10 mandamientos, porque justamente cuando se rompe uno de esos mandamientos se incurre en agravio contra otra persona, y esto pues obviamente genera conflicto. Entonces es importante tener bien presente y bien claro la connotación de lo que la ley significa en el Antiguo Testamento. También nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que nos habla muchísimo de guerras, nos hablan de estrategias militares, nos hablan básicamente de tomar territorios, de tomar despojos, de tomar tierras, de tomar construcciones, de tomar inclusive mujeres, de tomar esclavos. Entonces nosotros encontramos un componente bastante bélico en las escrituras, porque realmente era la única manera de conquistar. Y si nosotros queremos tener una enseñanza espiritual sobre esto, realmente el que arrebata, el que conquista, el que lucha, el que pelea, el que persevera es el que arrebatará el reino de los cielos, y pues simbólicamente nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces esta connotación bélica tiene varias partes las cuales contemplar, y dentro de eso pues debemos tener en cuenta también los tiempos que son conocidos como las eras de Israel, no confundiéndose la palabra era, sino los periodos de tiempo, porque era también en esos tiempos era una medida, ¿no? Entonces la revolución neolítica, nosotros conocemos esta revolución neolítica como la edad de piedra, y nos vamos a aterrizar un poquito en la geografía y a mirar un poquito la historia de cómo sucedió esa revolución neolítica. Entonces los pueblos de Europa y Medio Oriente vivían en pequeños grupos migratorios. Recordemos que eran grupos que no estaban asentados, sino eran grupos que eran nómadas, no sedentarios. Entonces estos eran grupos familiares que cazaban animales salvajes e iban detrás de rebaños semisalvajes para procurar su alimento. No se establecían de una forma permanente, aunque frecuentemente regresaban a los mismos lugares. ¿Por qué regresaban a los mismos lugares? Recuerden que en esta era ellos perseguían la comida, que todavía no se había desarrollado en este sentido la agricultura, y que obviamente ellos migraban era por la falta de comida, o de repente también migraban por las estaciones, ¿vale? Entonces, luego que nosotros vemos en Génesis 5:9 acerca de los patriarcas, ellos pues
practicaban esta forma de vida. Los pueblos neolíticos domesticaban animales, desarrollaron actividades agrícolas con sus métodos de irrigación y almacenamiento. Esto también lo vemos un poquito con la historia de José, ¿no? Ya allí para ese punto de la historia vemos a un Egipto que ya estaba organizado de una manera política, de una manera social, de una manera administrativa, y ellos almacenaban los granos y también de una manera comercial porque se los vendían a los pueblos pues que no tenían como esos sistemas grandotes de cultivo, de irrigación, de agricultura, y de una u otra manera Egipto pudo pasar esos tiempos como de calamidad y angustia que describe las escrituras a través pues de ese almacenamiento, de esa irrigación y de esa organización comercial que tenían. Los pueblos neolíticos más antiguos fueron o han sido ubicados en el norte de Irak. También se han encontrado vestigios neolíticos en Jericó y en otros lugares bíblicos de Israel. El segundo estado, el segundo tiempo, o la segunda era, la vemos como los religiosos arcaicos. Comenzaron siendo comunidades agrícolas locales que tenían sus propios cultos religiosos. Gradualmente el culto y sus dirigentes tomaban el control de la población. La gente adoraba a los dioses y a diosas de la agricultura, entre otros, y sus ritos según el ciclo de los cultivos de cada año. A medida que estas comunidades crecían, se fueron estableciendo como ciudades y estados. También se fueron acrecentando en su riqueza y en su poder de culto. Entonces, notamos que entre más organizados estaban los pueblos, fueron tomando mayor poder político, mayor poder económico, mayor poder social, y pues obviamente cuando invadían o cuando tomaban para sí otros territorios, ellos eliminaban esa cultura como tal y pues obviamente establecían sus propias costumbres y sus propios ritos dentro de ese pueblo o dentro de ese territorio que tomaron. Tenemos también ya pues en una etapa muchísimo más avanzada y mirando un poquito dentro de la organización del Antiguo Testamento, hablemos ya hacia el libro de Malaquías, vemos una supremacía romana. Roma comenzó como algo pequeño pero poderoso, ¿sí? Una ciudad poderosa. Estaba situada en el cruce del río Tíber, entre las montañas de Italia o las montañas centrales de Italia. Sus primeros reyes procedían de los etruscos, que pronto serían expulsados y Roma pasaría a ser una república, precedida por 2 cónsules elegidos anualmente y por un consejo llamado el Senado. Acá me detengo un poquito para hablarles de historia. La primera civilización organizada realmente de una forma política que podamos ver que hay una trascendencia a nuestra actualidad fue la civilización romana. Ellos pues se apropiaron como de este concepto del Consejo y el Senado. Vemos que el concepto de república y la organización de república persiste hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, continuemos. El Senado, hacia el año 275 antes de Jesucristo. Roma derrotó al imperio griego, luego reunieron enormes ejércitos y una gran flota de naves para extender su poder a lo largo de todo el continente europeo, desde España y Gran Bretaña hasta Arabia y África del Norte. Intervino en los asuntos de Oriente y se convirtió en una potencia mundial. Luego de innumerables guerras y luchas de poder, el general Octavio derrotó al general Antonio y su aliada Cleopatra, trayendo la paz a todo el imperio. En el año 27 de la era de Jesucristo, recibió el título de Augusto y proclamó una nueva república. Controló al ejército y reunió a todo el mundo en el Mediterráneo Bajo con un gobierno pacífico, e hizo posible viajar seguro por mar y tierra, lo que le granjeó la administración de todos.
Es en estos tiempos de apogeo político de Roma, bajo el gobierno de Octavio Augusto, que nace Jesucristo. Y pues allí obviamente ya con la historia del nacimiento de Jesús empiezan los evangelios. Vamos a mirar un poquito la connotación histórica y las definiciones históricas de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces decimos historia, ¿no? Pero sabemos básicamente qué significa historia. Entonces historia proviene del griego Etiopía y significa investigación, exploración, ¿sí? Otra como definición, la historia es investigación, si hay investigación y si no hay investigación, no hay ciencia, ¿sí? ¿Por qué nos detenemos un poquito hacia estas definiciones? Porque el objeto como tal de la historia es validar como tal la ciencia. Ese es uno de los objetos. Entonces, ¿cómo se valida la ciencia? Pues obviamente se valida mirando las acciones de los seres humanos que han realizado en el pasado. Y decía un filósofo por allí que solamente mirando hacia atrás es que podemos prevenirnos de cometer los errores, los mismos errores en el presente. Yo creo que eso es totalmente válido. Entonces, ¿qué se quiere o cuál es el propósito de la historia como tal? Entonces, dos de los propósitos es reconstruir los hechos para poder saber qué pasó realmente. Entonces, la mayoría de ellos intentan reconstruir el pasado de una u otra forma. Lo hacen a través de biografía, historia política, la investigación de las fuerzas económicas, el análisis sobre cómo funciona la sociedad. Los métodos son diversos y dependen del periodo y de las fuentes disponibles, pero la mayor parte de los historiadores tienen un objeto, procuran responder a la pregunta ¿qué pasó realmente? O sea, hallar la verdad con los elementos que tienen. Entonces la historia es por lo tanto la reconstrucción de unos hechos, ¿no? Un historiador quiere conocer no solo qué pasó, sino también qué significó eso que pasó. Para ello una parte fundamental de su labor es resolver cuál de las interpretaciones que resultan de los datos es la mejor, es decir, la que más se acerca a la verdad. Se trata de elegir posibles alternativas mediante el establecimiento de evidencias y argumentos, a fin de que algunos escenarios sean considerados más probables que otros o desechados como más improbables. Entonces, en últimas, la historia es, por lo tanto, la reconstrucción. Acá tenemos otra definición. La historia es para que el hombre se conozca a sí mismo, ese es como el motivo. El valor de la historia es, por consiguiente, que nos enseña lo que el hombre ha hecho y de esa forma lo que el hombre es. Entonces, si nosotros nos detenemos un poquito en esta definición, claro, nosotros podemos hacer extracciones históricas de todo el proceso que vivió el pueblo de Israel para llevarlo o aterrizarlo o extrapolarlo a nuestra actualidad y a nuestra vida y asimismo sacar conclusiones acerca de esos hechos, mirar de una u otra forma qué no hicieron ellos o qué hicieron, qué consecuencias tuvieron sus acciones para asimismo extrapolar y nosotros decir, bueno, si esa fue la consecuencia y realmente no es una consecuencia muy agradable, entonces no se hace, no se toma partido de las mismas acciones. La historia es la forma espiritual en que una cultura rinde cuentas de su pasado. Entonces nosotros encontramos narraciones históricas, dice más de un tercio de la Biblia hebrea son relatos, esa es como la forma. Y el objeto de que sean relatos, sean historias, es para entender y comprender dentro del plan de Dios de Israel la multiplicidad de los acontecimientos y tradiciones provenientes del pasado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta un poquito de lo que encontramos en la Biblia, esos relatos realmente para qué son, para qué nos sirven. Entonces nos sirven para entender y comprender el plan de Dios. Ese plan de Dios que tuvo para con el pueblo de Israel, pero ese plan de Dios que tiene para con mi vida. Entonces,
Yo creo que pues aquí quedamos como el abrebocas o como un poquito expectantes de lo que vamos a encontrar en el libro guía y de lo que vamos a encontrar en la siguiente masterclass. Si tienen pues dudas, preguntas, ya saben de una u otra manera que hay un canal abierto para ustedes para poderles ayudar a comprender mejor todos estos temas que estamos viendo. Dios les bendiga, un abrazo para todos.